El tema que quiero compartir en esta hora se llama nombres con destino proféticos. Tu nombre tiene un destino profético. Tu vida Recuerda tiene un destino y activar profético. la campana. Tú que me estás escuchando hasta ahora y que estás conectado también en nuestro canal de YouTube Juan Gracia, tu nombre tiene poder. Tú tienes una palabra profética que se va a cumplir lo que el Señor dijo que haría en tu vida. Y los nombres tienen destino profético porque debemos saber que Dios, antes de que hiciéramos cosas, antes de la fundación de este mundo, antes de que llegáramos a esta tierra, ya el Señor ha trazado planes, propósitos, destinos para cada uno de nosotros. Aunque nuestro comienzo no haya sido de pronto el mejor, nuestro final sí será poderoso, será portentoso, porque el Señor así lo ha decidido, porque el Señor, los pensamientos del Dios poderoso son más grandes que los tuyos y que los míos. Amén. Quiero que leamos Salmos 60, verso 7. Dice: mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Me llama la atención que aquí aparecen esos nombres, ¿no? Manasés, Efraín y Judá, que son reducidos al dominio de Dios. Así que vamos a ir explicando cada uno de ellos con sus significados y lo que sucedió para que podamos aprender más de la Escritura en el nombre de Jesús. Y el primer punto es: mío es Manasés. El primero de ellos, ¿por qué? Porque su nombre traduce el que hace olvidar. Diga conmigo o escriba ahí: el que hace olvidar. Ese era el primogénito de José y de Asenat. Nació en Egipto. Por medio de este niño, José quería olvidar todo su pasado de envidias, de celos, de sus hermanos, la venta a los madianitas, usted conoce la historia, el acoso sexual de la esposa de Potifar, la cárcel y en especial pues la soledad por su propia familia, ¿no? Prácticamente se sentía solo. Así que Manasés se convirtió en bendición para su padre en tierra extranjera. Siendo el mayor, no fue bendecido con bendición de primogénito como lo fue su hermano Efraín, pero había cumplido con ser bendición, escúchame, ser bendición de primogénito para su padre. Eso está en Génesis, usted lo va a leer 48, del verso 8 hasta el 21. Además, su abuelo Jacob prácticamente lo bendijo y quedó como parte de las 12 tribus. Eso está en Josué 16:4. Y es mencionado hasta Apocalipsis capítulo 7, verso 6. Así que era propiedad de Dios, ¿sí? Era suficiente. Sus descendientes recibieron tierra al otro lado del Jordán, pero mayor cantidad le fue otorgada a la otra media tribu de Manasés que pasó el río. Así que después de la división del reino, la tribu de Manasés al otro lado del Jordán fue parte del reino del norte, pero varias familias se unieron al rey Ezequías para ser partícipe de la Pascua. Eso está en 2 de Crónicas 30, del verso 1 en adelante. Así como resultado de este nuevo encuentro con la espiritualidad, regresaron a su territorio, destruyeron los dioses paganos, derribaron los lugares altos, los altares que sus padres habían dedicado a la idolatría. Otro valor agregado a esta familia y por el cual Dios dice de ellos: mío es Manasés, en el salmo que leímos, es porque fueron partícipes del avivamiento en tiempos de Josías. ¿Sí? Parece que a pesar de sus pecados fueron asociados con la espiritualidad, y el profeta Ezequiel lo menciona en el capítulo 48, verso 4, y Juan hace referencia como parte integral de los 144,000 en Apocalipsis capítulo 7, verso 6. Así que uno de sus descendientes más famosos fue el varón esforzado y valiente llamado Gedeón. Yo sé que usted ha escuchado la historia de él, así que démosle un vistazo en Jueces capítulo 6 y nos mostrará lo que puede hacer Dios cuando escucha el clamor de su Padre. Cuando usted le clama al Dios vivo, créame que el cielo está atento a todo lo que quiere manifestar a favor de tu vida. Así que para cada madianita, Dios tiene un Gedeón. Diga amén.
Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y él los entregó en mano de los madianitas, que los sumieron en una pobreza extrema. La generación que había salido de Egipto por su pecado no entró a la tierra prometida, y los que entraron bajo el liderazgo de Josué rápidamente desviaron de las ordenanzas del Señor y se fueron tras los dioses de los cananeos que habitaban en la tierra. Así que hicieron todo lo posible, todo lo contrario incluso a lo que se les había ordenado desde el tiempo de Moisés. Así que yo podría decir que, tú que me escuchas hasta ahora, que fue un pecado que pasó de generación en generación. Así que en este tiempo acontece lo contrario. Son muchos los hijos que no siguen el camino espiritual de sus padres, y más cuando son creyentes, más cuando son servidores, y por más que los padres se esfuercen por agradar a Dios, por buscar su presencia, ser fieles en todos los deberes y frecuentar la casa de la adoración, congregarse, sus hijos hacen todo lo contrario. Esos muchachos que fueron formados en principios, en valores, luego determinan apartarse de Dios, y la entrega y la dedicación de sus progenitores les ayudaron a lograr bendiciones, metas y sueños cumplidos, porque los padres fueron fieles y consagrados. A causa de ello, los hijos logran entrar a la universidad, consiguen buenos títulos, especializaciones. Hoy en día los jóvenes quieren estudiar bastante y bueno, por una parte es bueno, reconocimientos, pero aquí donde yo siempre recalco mucho, porque soy un joven y le hablo a los padres de familia que me escuchan a esta hora, se les olvida que Dios bendijo primero a sus padres para que ellos alcanzaran esa superación académica y profesional. Se pierde el temor a Dios, se pierden muchas cosas, y que tan pronto se extravían del camino del Señor, qué rápido, ¿no? Es olvidarse de todas sus promesas, olvidarse de sus padres desde niños, que lo llevaron a la iglesia, que lo acercaron a la casa de Dios, y al igual que a Samuel, lo consagraron a Jehová. Así que eso no tiene sentido a veces, ¿no? Carece de lógica. ¿Cuántos de esas generaciones aprendieron a servir en la iglesia, se acercaron al altar, a sus maestros, los adiestraron para tocar los instrumentos musicales, servir en alguna área de la iglesia, descubrieron talentos, dones, ayudaron a desarrollar esos dones en ellos? Y ahora es la pregunta que uno se hace. Y los padres se preguntan, ¿qué hicimos mal? ¿En dónde nos equivocamos? O lo que siempre me dicen en la consejería, nunca pensé que me iba a pasar a mí. Pensando que porque soy cristiano y todo, nunca pensé que mis hijos no quisieran nada con el evangelio. Así que son cosas que debemos revisar y pensar para que podamos mirar qué estrategia y qué sabiduría Dios nos dé como padres para que nuestros hijos sigan ese camino que siguieron nuestros antepasados. ¿Cuánto dicen amén? En Jueces capítulo 6, uno también dice que el pecado de los padres llevó a los hijos a la pérdida, al fracaso, y los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Ese pueblo trató con maldad a los israelitas, los obligaron a trabajar más y más y a descansar menos. Sembraban su tierra con angustia, vigilaban en vano el tiempo de recoger los sembrados, pues sus enemigos estaban pendientes del ciclo de cosechar y venían como langostas a robarles el fruto de su trabajo. Los maltrataban de tal forma que abandonaron sus casas y se fueron a vivir a los montes, donde hicieron cuevas para escaparse, escúcheme, de los perseguidores. Construían fortificaciones para su defensa, pues sus familias y su economía estaba en juego, estaba expuesto. Eso está en Jueces 6 del 2 al 5. Así que aún así no podían salvar el fruto de su trabajo, porque al haber abandonado a Dios y dejado a un lado la verdadera adoración para irse a dioses paganos, no tenían ni comida y empobrecían todo el tiempo. Yo no sé cómo hay gente, tú que me escuchas ahora, que después de experimentar un encuentro con Dios, después de que su vida fue transformada, liberada, sanada, restaurada, etcétera, etcétera, incluso hasta bendecida y prosperada, yo no entiendo cómo hay personas que por X o Y razón se van de los caminos de Dios, pierden el temor a Dios. Mi pregunta es, ¿será que no nacieron de nuevo? ¿Será que era una fachada espiritual? ¿Qué sería que pasó? Porque cuando uno está apasionado por Dios, uno va hasta el final.
que en los últimos días de nuestra vida digamos, valió la pena desgastarme para el Señor en toda mi juventud. Pero qué triste cuando la gente juega con las cosas del Señor, o empiezan a ser prosperados y no vuelven a la iglesia, o empiezan a ocuparse demasiado y empiezan a haber tantos fenómenos, tantas excusas, y la gente termina prácticamente dejando todo lo que en sus raíces y en sus comienzos estaban cerca a nuestro Dios amado. Así que si te cansas, yo te digo en esta hora, clama a Dios. Voy y te lo repito, si te cansas, clama a Dios. Cuando ya la situación se hizo insoportable, cuando se cansaron del yugo de los madianitas, el pueblo de Dios clamó a él, y si Manasés era pertenencia de Dios, entonces Dios se encargaría de defender la causa de sus descendientes. Los hacedores de proeza están protegidos con el manto de la gracia y el favor divino. Por causa de la afrenta, de la humillación, clamaron y Dios los escuchó. Así que les envió un profeta, nuevamente los puso en sintonía con la espiritualidad. El dueño de los Manasés no abandona para siempre. Este hombre de Dios le recuerda su historia desde Egipto y en que habían fallado. ¿Sí? Yo fui, dijo Dios, quien los sacó de la esclavitud en casa de Faraón. Yo fui quien los hice libres. Yo fui quien los entregué esta tierra y quien cumplió el haré de ti. Yo fui quien les advirtió que no debían tener a otros dioses de los amorreos, porque eran dioses que no tenían poder. Pero ustedes, escuche, cuando hay un pero en la Biblia, pero ustedes y sus padres no me obedecieron, al contrario, se hicieron idólatras. Por causa de este pecado, vemos que la idolatría trae pobreza, trae hambre, trae miseria, esclaviza a sus practicantes, los somete a un espíritu de temor. Pero a pesar de todo el abandono, Dios siempre busca una vasija con la cual glorificarse. Los vasos de honra pueden ser una pequeña familia o un débil e insignificante persona que será adiestrada, empoderada para cumplir el propósito de Dios. Así que no importa si tu nombre te marcó, si tu historia te marcó, si tus padres te marcó, cuando tú tienes la oportunidad de conocer del Dios vivo, del Espíritu Santo de Dios, Él cambia y pone un destino profético, y todas las promesas que están plasmadas en la Biblia se harán real en tu vida. ¿Cuánto lo creen? Escriba ahí por nuestro canal, lo creo, lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Juan Gracia y escuchar esta enseñanza hasta el final, y ayúdanos a compartir este link para que más personas sean bendecidas. ¿Cuánto dicen amén? Así que me llama la atención que por causa de ese pecado vemos como la idolatría trae pobreza, ¿no? Trae hambre, trae miseria, esclaviza a sus practicantes, los somete a un espíritu de temor, y a pesar de todo el abandono, Dios siempre busca una vasija con la cual glorificarse. Amén. Así que la espiritualidad volvió a los descendientes de Manasés, del cual Dios había dicho, mío es Manasés. El padre de Gedeón era Joás. Así que debemos saber que muchas veces el pueblo sufría. Clamen a Dios y Él los escucha. Así que se acerca en una casa a una familia donde estaba la respuesta para la oración de Israel. Cuando la presencia de Dios, escúchame, escoge un vaso, escoge una vasija, le da valor especial para su servicio. No importa en qué labores esté ocupado o quién sea, solo Dios sabe qué hará con esa persona. Así que no juzgues, no rechaces, porque esa persona puede ser un tremendo apóstol, un tremendo hombre de Dios, y que cuando comience su proceso en Dios, al final sabremos cuál es su destino profético. En Jueces 6:12 me llama la atención cuando Gedeón es llamado de una manera que ni él mismo creía. Varón esforzado y valiente. Imagínate que Dios te dijera a ti, mujer esforzada y valiente, varón esforzado y valiente. En vez de sentirte feliz por semejante descripción de tu carácter, él se entristeció. A veces el Padre Celestial se vale de algún madianita para que las circunstancias también cambien a nuestro alrededor, y lo hace para sacar lo mejor de nosotros y pulirnos como oro refinado en fuego. Aunque nosotros mismos lo creamos, Dios lo hará. La reacción de Gedeón, el descendiente de Manasés, a quien Dios llama mío, de mi pertenencia, es dudar de sí, de lo que el profeta le dice es verdad.
porque ¿y cómo le iría con los madianitas? Eso está en Jueces 6:13. También preguntó: ¿dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres? No vemos a Dios obrar como lo hizo cuando nos sacó de Egipto y estamos al desamparo. Dios nos dejó. Lo que no sabía Gedeón, o sí sabía, no sé, era que la idolatría los había empobrecido y esclavizado. El espíritu de temor los dominaba y no eran en sí los madianitas, sino el espíritu de sus dioses quienes ellos gobernaban. El Señor dijo: Gedeón, te equivocaste de casa, de familia, de persona. No soy el hombre que tú buscas. Somos los más pobres del pueblo. Soy el más pequeño entre mis hermanos. He visto la aflicción de los míos por 7 años y esto no cambia. Vamos de mal en peor. Tremendo, ¿no? Así que vemos que Jueces, en el capítulo 6, toda esta historia nos pone a pensar mucho de qué hacer frente a estas situaciones, y cuando el Señor nos llame debemos responder con autoridad, responder: sí, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres hacer conmigo en este tiempo en el cual estoy viviendo? ¿Cuánto dicen amén? Una ofrenda, escúchame, marcará la diferencia. ¿Cuántas de las respuestas de Gedeón se parecen a las excusas y reacciones de los creyentes hoy, cuando Dios los invita a enfrentar a sus madianitas? Lo lindo de Dios es que Él sabe quién es cada uno y qué ha hecho o qué no ha hecho. Por supuesto, sabe lo que en su nombre puede hacer. Así que tu nombre no es coincidencia, tiene propósito. Y si Él dice que se derrotará el espíritu de Madián, como un solo hombre será derrotado para alcanzar el nivel de los hacedores de proeza. Se precisa un cambio de actitud, de mente, una visión conquistadora. No mirar de dónde se procede, de qué familia, sino creer que si Jehová de los ejércitos lo llamó a la guerra, con el llamado vendrá la victoria. Diga amén. El Dios del haré de ti cumple sus promesas. Se precisa de la identificación con el tema espiritual. Así que Gedeón quiso demostrar su aprecio por esa visitación y le pide la presencia que no se vaya, que él quería ofrecerle una ofrenda. La presencia lo esperó. Una ofrenda de altar puede marcar la diferencia. Eso está en Jueces 6:18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. La crisis, los problemas son la clave de Dios para llevar a los suyos a la victoria. Diga amén. Así adquieren la sensibilidad de reconocer al Dios de pactos, el que recibe ofrendas de altar para sellar sus promesas. El descendiente de Manasés enfrentó a los madianitas, los derrotó, y también sus miedos y temores, la zozobra y la angustia. La paz llegó de tal manera que le puso nombre a su altar: Jehová Shalom. Jehová es mi paz. Hoy no es diferente. El espíritu de Madián que acecha a los hacedores de proezas para atacar a sus familias, destruir sus herencias de bendición y los frutos del trabajo, robar sus alimentos, sus ganados, sus ovejas, sus vacas, sus asnos, devastar todo, devastar la tierra como langosta, empobrecer a sus generaciones, sembrarles el miedo, el temor y la angustia. Pero Dios en este tiempo está levantando un Gedeón. ¿Qué les queda a los que desean ser hacedores de proezas? Te hago esta pregunta: cansarse de los enemigos y de las situaciones adversas, olvidarse de los fracasos, de la derrota del pasado y clamar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y si Manasés hizo olvidar a José, a sus penas, sus dolores por su soledad en la tierra de Egipto, quienes desean ser desafiados por el Señor deben retomar la palabra del profeta Isaías. ¿Cuánto dicen amén? Profeta Isaías, me llama la atención el capítulo 41, verso 9, 10, 14 al 16. Dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que siempre te ayudaré y que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí
que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Dice acá, trillarás montes y los molerás, y collados resucirás a tamo. Te regocijarás en Jehová y te gloriarás en el Santo de Israel. Amén y amén. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos y derrotados al ejército de David, a quienes sacó de la cueva de Adulán, estas palabras los sustentará. Yo estoy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Amén. El segundo nombre bíblico es Efraín, que leímos en el Salmo al comienzo. Y Efraín es quien bendice. Este segundo nombre que el salmista hace mención y trae a su memoria es Efraín, que significa fortaleza de mi cabeza, que le había acontecido a David, con que estaba relacionado este nombre dentro de Israel, que significaba para ellos. Y si el salmista termina su cántico diciendo, en Dios haremos proezas, que está en el Salmo 60:12, ¿qué implicaciones de la vida del segundo hijo de José, que nació en Egipto, deben ser consideradas por quienes pretendan hacer proezas? Así que su padre le puso por nombre Efraín, reconociendo la bendición de Dios en tierra de faraones. Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Eso está en Génesis 41, 50 al 52 en la versión Nueva Traducción Viviente. Así que al igual que Manasés, Jacob prodijo, dándole nombre, historia y tierra entre las 12 tribus. No siendo el mayor, recibió la bendición de su abuelo Jacob como primogénito. Llegará a ser una de las tribus más importantes de Israel, por encima inclusive que Manasés, y engendraría un pueblo más poderoso que su hermano. Eso está en Génesis 48, del 8 en adelante. Así que por todo el camino por donde tuvo que pasar José, a causa de los celos de sus hermanos, pero en cumplimiento del propósito divino, fue bendecido como primogénito y recibió la doble bendición en Manasés y en Efraín. Y es bueno relacionar estos textos donde se va encontrando con claridad de por qué el salmista lo declara fortaleza de mi cabeza. También Génesis 48, verso 21-22, Jacob le dice a su hijo que le dé una parte más que a sus hermanos de lo que él había tomado en la guerra contra los amorreos. Y en Primera de Crónicas 5:1 se describe por qué Rubén perdió su primogenitura y le fue repartido a los hijos de José. Aunque Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, el derecho legal de la primogenitura le fue entregado a José. Y Josué, al repartir la tierra, obedece la voluntad de Jacob y reconoce a Manasés y a Efraín como tribus entre sus hermanos y le da la tierra correspondiente de su heredad. Así que en la lista, escúchame, de los descendientes de Efraín aparece Josué, a quien Dios le da el valor de reemplazar a Moisés y entrar a poseer la tierra y repartirla entre sus hermanos. Dios declara a Efraín como fortaleza de su cabeza, le proporcionaría soldados para su guardia personal, como el yelmo protege la cabeza de un soldado. ¿Cuánto dicen amén? Efraín es mencionado dentro de la historia de Israel como un guerrero, como un conquistador. Le tocaba marchar en tercer lugar cuando se movía el tabernáculo con las partes correspondientes de su cargo. Eso está en Números 2, 18 y 19 en la Biblia. Tuvo ciudades, le dieron nombre, aparte de la tierra, al llamado Monte de Efraín. La espiritualidad también lo rodeó, pues el tabernáculo fue instalado en Silo, ciudad de Efraín. En su tierra tuvieron ciudades de refugio para los levitas y participaron con ello en la voluntad de Dios expresada a Moisés en cuanto a cómo debería ser repartida la tierra prometida. Amén. Así que las bendiciones de Efraín son poderosas, porque en momentos de crisis nos envía personas como Manasés, que son bendecidos para quitar de nuestra vida la angustia del ayer o para hacernos olvidar de nuestro cansancio. Y se constituye un ancla de refrigerio. Pero también envía gente como Efraín, que nos ayuda a la intercesión, que nos declara palabras proféticas, ¿sí? Anunciando que la bendición que viene es mayor y más poderosa. Así que nos invita a ser la fortaleza mental de nuestra comunidad, a darle equilibrio a la vida, a participar de todos los procesos de guerra, conquista y repartición de bendiciones. Y nos transforma en baluartes de fe, nos otorga confianza, seguridad, para que todas las palabras
proféticas que nos han dado lleguen a feliz cumplimiento. Nos conduce a esa manera de participar, diría yo, del servicio, de la construcción del reino a nuestro alrededor, y que nuestros nombres recobran valor e importancia como hacedores de proezas, pues no siendo ni mayores, ni primogénitos, ni contados para heredar, recibimos doble bendición en talentos, dones y destrezas. Al igual que Efraín, somos fructíferos como olivos verdes en la casa de Jehová y sembrados junto a corrientes de aguas para dar mucho y buen fruto. Así que vemos todas estas bendiciones cuando vemos que el Señor está de nuestro lado. Y el último personaje es Judá, el que legisla. Ya vimos a Siquén, el valle de Sucot, a Galaad, a Manasés, a Efraín. Y miremos ahora qué nos dice Dios acerca de Judá. En el Salmo 67, que es el versículo clave que leímos al comienzo de esta enseñanza, es llamado mi legislador. Aunque su nombre se traduce alabanza o que Dios sea alabado, en este salmo es exaltado proféticamente el nivel judicial. No era el primogénito, pero Dios lo convertía en autoridad espiritual para con lo de su familia. Era la cabeza de la tribu y aconsejó a sus hermanos no matar a José, sino mejor, dice acá, venderlo. Y esto fue para salvarle la vida. Así que si eres legislador, Jehová te dará en este camino habilidades para emitir palabras de sabiduría. El don de discernimiento será tu compañía y los juicios rectos serán el sello de tu personalidad. Cuando Judá se equivocó con su nuera Tamar, tuvo que obrar con justicia en Génesis 38, 26. Un sello de un creyente sabio es la capacidad de actuar y hacer actos de justicia con su prójimo. No era el mayor, pero pronto comenzó a sobresalir en medio de su familia. Tomó decisiones, persuadió a su padre Jacob para dejar ir a Benjamín a la tierra de Egipto donde estaba José. Cuando tuvieron que hablar con José en Egipto, él fue quien tomó la iniciativa. O sea que en las bendiciones proféticas de Jacob, Judá es proyectado a una línea de realeza. Su cetro no se apartaría de su mano. Sería el legislador de ellos. Eso está en Génesis 49, 8 al 2. Así que de Judá descendería David, y de este una larga sucesión de reyes. Cristo nació de la tribu de Judá y es llamado el león de la tribu de Judá. Como tribu fue prominente y su influencia se vio muy marcada en muchos aspectos. Por ejemplo, en los viajes por el desierto, la tribu que siempre iba adelante era la de Judá. El territorio asignado era el más grande. Judá tuvo por capital a Jerusalén y se convirtió en capital del reino del sur. Fue privilegiado al ser la sede de la presencia divina, sede del templo, de la ciudad del gran rey David. Por medio de Jerusalén el país logra la unidad nacional y por la tribu de Judá le fue dada a la nación el nombre de la tierra de los judíos. Entonces la pregunta aquí es, ¿existe más para ti? En los momentos de confrontación y de guerra espiritual, Dios dará la salida, dará respuestas sabias, decisiones para solucionar conflictos. Es necesario por eso aprender a esperar para que no haya equivocaciones. Y en esta escuela se debe aprender a reconocer los errores, apartarse de ellos y hacer justicia al agraviado. Y no importa si los orígenes son humildes o pequeños, en la escuela de Dios Él se encarga de colocar a sus hijos en lugares de autoridad y de privilegio por encima aún, escúchame, de sus mayores. Dios capacita a sus hijos como reconciliadores, los transforma y reviste de autoridad espiritual. Es la voz de los que tienen voz, los proyecta proféticamente para ser cabeza y no cola, los transforma en reyes, sacerdotes para el Dios Padre, los incluye en la línea de adoradores y en los hacedores de proezas. El nombre de Judá como legislador es la mayor honra que un cristiano puede recibir después de su salvación en Cristo. Así que los creyentes son gente de influencia que le dan continua guerra a Satanás, porque Jesucristo los transforma en un ejército poderoso. La generación hacedores de proeza siempre va adelante, determinando leyes de autoridad, transformación y prosperidad. Les pone el pecho a la confrontación. Si la responsabilidad es mayor, mayor será la bendición y la herencia a recibir. Dígame amén a eso, por favor. Así que recibe un nombre nuevo, es cabeza de naciones y de generaciones
por más de que sean difíciles, podríamos decir, siempre habrá un destino profético. Recuerda, Judá es mi legislador. Él levanta pendón y bandera de la verdad, legisla en su nombre, da declaraciones determinantes, leyes de conducta, y se siente en lugares como cabeza de bendición a quienes le rodean. Así que es importante, familia que me escuchas ahora, que el nombre de la tribu de Judá sabe a música, huele a reino. Su nombre está asociado con la trascendencia, de lo poco a lo mucho, como los hacedores de proezas que van de menos a más. La tribu de Judá marcó nuevos tiempos proféticos. Quien desea hacer proezas debe marcar una huella en su camino. Así que necesita el deseo de hacerlo y la voluntad de lograrlo. Debe tener en su alma un grito de angustia y, escúchame, saber cuál es la voluntad de Dios para poderlo lograr. Así que, para ir terminando esta enseñanza, la pregunta es: ¿escribirías una nueva historia de vida, algo que salga de lo normal o natural, para pisar lo sobrenatural de Dios? Otra pregunta que te hago es: ¿vas a pelear por la bendición y transformación para este nuevo tiempo? ¿Quieres perseguir una vida de impacto? ¿Quieres ser alguien diferente, lleno del Espíritu de Dios? Entonces decide ser el legislador de las leyes del cielo para esta generación perdida, porque sin Cristo no hay esperanza. Amén y amén. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos en esta preciosa hora. Y todo aquel que me está escuchando y que me está ahí apoyando en este canal para que estas enseñanzas lleguen a más personas. Padre, yo bendigo a cada uno de aquel que comparte este link, aquel que escribe su comentario, de aquel que se quedó hasta el final, de aquel que está suscrito a nuestro canal de YouTube Juan Gracia, porque sabemos, Señor, que este canal es un devocional para aprender, crecer, madurar y ser estudiosos en la Escritura y formarnos como guerreros en Jesucristo. Así que yo estoy hablándole en esta hora a guerreros que me escuchan, que Dios tiene grandes cosas para ti, que con Dios todo se puede, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que hay esperanza en Él. Coloca la mirada en Él y que no importa si tus comienzos no fueron favorables, tu final, tu destino profético será de una manera sobrenatural, porque el Señor traerá respuestas y te levantará como un Gedeón, te levantará como Efraín, te levantará como Judá, como un legislador, para que hagas lo que otros no quieren hacer, porque con Dios todo es posible. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y coloco en ti un ADN de guerrero, un ADN de un hombre valiente, esforzado, que hará cosas, proezas que se van a cumplir y que tus ojos verán lo que el Señor te ha prometido. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda, familia que me escuchas a esta hora, te habló el amigo Pastor Juan Gracia. Puedes seguirnos en redes sociales, ahí aparecemos en TikTok, en Instagram y en Facebook, @Pastor Juan Gracia, todo unido. Suscríbete, síguenos para que puedas ahí también estar atento a todo lo que compartimos diariamente. También nuestro canal de YouTube Juan Gracia, puedes suscribirte ahí, activar la campana de notificaciones para que seas el primero en recibir enseñanzas y material nuevo en audio y en video. Y recuerda, tenemos manuales de guerra espiritual. Tenemos ya 2 disponibles, en físico y en digital, y pronto ya tendremos el tercero de todos los temas de guerra espiritual, que son manuales que te ayudan a crecer, a aprender, y son manuales muy sencillos pero muy edificantes para que crezcas más en el Señor. Un fuerte abrazo, bendiciones.